Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos todos a este programa llamado La Medicina de Dios. Estamos aquí todos los miércoles a las 8 grabando enseñanzas que tienen que ver con la fe, sanidad y cómo se recibe de Dios. Dios nos ha dado a nosotros 7,000 y pico de promesas que ya nos las ha dado por gracia. Pero el túnel para recibirla es tu fe. Hoy voy a hablar de la fe que prevalece, pero vamos a empezar con una oración entregándole al Espíritu de Dios esta clase. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que tengo para compartir tu palabra. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo me quito y tú te pones Espíritu de Dios. Saca de mi espíritu lo que ellos necesiten saber de la fe de Dios, para que puedan recibir todas estas grandes promesas que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar de la fe que prevalece porque la fe es tan importante. Sin fe no recibimos nada de lo que ya ha sido pagado por gracia. Así que vamos al capítulo de la fe, que es Hebreos 11:1. Voy a leer ciertos pasajes ahí y seguiremos entonces explicando sobre la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que todo fue hecho por fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que tú ves en esta tierra fue hecho de lo que no se veía. Pero el versículo 6. Pero sin fe, por eso es que estoy hablando de la fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe de Dios. Tenemos la fe del mundo y tenemos la fe de Dios. La fe del mundo, tú tienes que ver para creer. Todos tenemos la fe del mundo, la necesitamos para vivir aquí. Pero la fe de Dios es lo contrario. Tú recibes sin ver y después a través de ponerle acción correspondiente y las palabras que salen de tu boca, eso lo vas a ver en lo físico. Y ahí es donde las personas se equivocan. ¿Por qué es tan importante saber de la fe? Porque sin fe no recibimos salvación. Sin fe no recibimos sanidad. Si no es por fe, no recibimos prosperidad. Ninguna de las promesas de Dios se pueden recibir si no es por el túnel de la fe. Ya todas esas promesas han sido dadas y pagadas en la cruz del Calvario por Jesús. Todo ha sido dado y pagado por gracia. Yo he hablado de la gracia antes. La gracia es algo que no nos merecemos. Es el favor de Dios. El amor de Dios con nosotros que nos ha dado lo que no nos merecemos. Ha sido dado gratuitamente todas estas promesas. Ya son tuyas, pero para que tú las veas aquí en este mundo físico, solo es a través de la fe. Por eso es que estoy hablando de la fe de nuevo. Dios ha puesto sus condiciones y lo que Él espera que hagamos en su palabra. Su palabra es Dios hablándote a ti y hablándome a mí. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y Dios era el verbo. Esto es algo tan tremendo. Porque hay personas que me dicen, yo creo en Jesús y yo lo conozco. Y yo digo, ¿tú lees la palabra? Me dice, no. ¿Cómo tú vas a creer y vas a conocer a ese Dios si no lees su palabra? Si en la palabra es donde lo conocemos, donde entendemos
cómo se recibe de Dios. Es solo a través de la palabra de Dios. Así que Dios espera que nosotros leamos la palabra todos los días en alta voz para que esa palabra entre por tus ojos, oídos y salga por tu boca, y así es como llega a tu corazón. Esa es otra ley espiritual que tiene que ver cómo se recibe esa palabra por fe, que está en Proverbios 4, 20 al 22. Me gusta tocar esas escrituras porque yo las tuve que oír más de 30 veces para que eso se revelara a mi espíritu. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque esa palabra es vida, esa es la vida Zoe, a los que la hallan. En otras palabras, no todos hallamos la palabra. Y medicina a todo tu cuerpo. Así que, ¿cómo nosotros recibimos esa palabra para que llegue a nuestro corazón? Ojos, oídos, espíritu y boca. La tienes que hablar. La tienes que hablar porque la fe viene por el oír y oír. Y oír la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tu espíritu está oyendo esa palabra de Dios. Entonces, estamos viendo aquí ciertas cosas de la fe, que es una ley. Vamos a ir un momentico a Romanos, capítulo 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. Yo he tocado la ley de fe antes brevemente y he tocado la medida de fe que ya el Señor te ha dado. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando tú recibiste al Señor, en ese momento, la medida de fe que tú necesitas, cuando tú oyes esa palabra del predicador, esa medida de fe es dada a ti. Y con esa medida de fe que tú recibes al Señor. Porque todas las promesas de Dios se reciben por fe. Ahora, ¿qué tú haces con esa medida de fe? Eso depende de ti. Eso depende de ti. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales de la misma manera que hay leyes físicas. Las leyes de los cielos son leyes espirituales y fueron creadas antes que las leyes físicas. Yo nunca he tocado esto, pero las dos leyes principales que hay aquí en la tierra es la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 8:2. ¿Cómo funcionan esas dos leyes? Bueno, la ley del pecado y de la muerte fue puesta en moción cuando Adán pecó y hubo separación de Dios. Y la ley del pecado y de la muerte fue la ley que está ahora vigente aquí en la tierra para toda persona que no conoce a Cristo. Cuando se levantan por la mañana, esa ley está ahí esperándolo. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús fue puesta en moción cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y esa es la ley que te pertenece a ti y a mí. Yo tengo una enseñanza sobre eso un día, la voy a dar, que explico qué te pertenece a ti en cada una de esas leyes. Porque tenemos que saber estas leyes espirituales para saber cómo funcionar. En otras palabras, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está tu sanidad, está salud divina, que es un nivel más alto que sanidad. Está la prosperidad, la oración, que somos libres. Todo eso está bajo la ley del Espíritu de vida. Pero no todos vivimos bajo esa ley, aunque nos pertenece. Por eso es que tenemos que aprender la palabra y cómo funcionan estas leyes espirituales. Hay 43 enseñanzas que hemos puesto ya en Livestream, en la medicina de Dios. Esta es la número 44. Ahí hay todo tipo de enseñanza que tú necesitas para aprender cómo se recibe de Dios y cómo mantener tu sanidad.
Que es la misma ley como se recibe sanidad, que la misma ley como se recibe prosperidad. Lo único y la única diferencia es las promesas, pero funcionan de la misma manera. En otras palabras, si tú te aprendes bien cómo funciona la sanidad, cómo se recibe, tú puedes usar esa misma ley para recibir para tus hijos, para tu matrimonio, para tu prosperidad, para todo. Yo lo he hecho con la prosperidad. Es la misma ley. Así que estas mismas leyes espirituales, que son las leyes de los cielos, son más poderosas que las leyes físicas. Y la ley siempre funciona. Así que eso es algo que nosotros tenemos que saber porque nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que confesar y decir cuando nosotros le pedimos a Dios algo que viene siendo la oración de fe? La oración de fe es la oración de petición y súplica. Y esa oración de fe, que la vemos en Marcos 11:24, dice que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y lo tendrás. Lo tienes en el espíritu, pero lo tendrás. Lo tienes ya, pero para traerlo a lo físico, esto es lo que tú tienes que decir. Yo lo creo. Ese es tu espíritu hablando. Yo lo hago. Esa es tu voluntad diciendo, yo lo creo, yo lo hago, yo lo recibo, yo lo tomo. Es tu cuerpo tomándolo. Si yo te voy a dar un regalo a ti, tú sacas tus manos y lo tomas y lo recibes. Yo lo tengo, es tu confesión que tienes tú que establecer. Y Señor, yo te doy gracias. Esa es tu fe, dando gracias. No lo has visto, pero das gracias que ya lo tienes. Y yo perdono. Eso es soltar tu fe. Soltar tu fe cuando tú dices yo perdono, yo no tengo nada contra nadie, yo no estoy ofendida por nada, yo he perdonado a toda persona que me ha hecho mal. Entonces, así es la confesión de la fe de Dios cuando tú haces una petición, que es la oración de fe, que es la oración de petición y súplica. Tú tienes que hablar tu fe, tú tienes que establecer lo que tú estás creyendo, porque todo lo de Dios hay que hablarlo. Si vamos a Génesis, capítulo 1, vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba con tinieblas y el espíritu se movía sobre la faz del abismo. El espíritu no hizo nada hasta el versículo 3, cuando Dios habló. Y dijo Dios, luz sea. Y vino la gloria de Dios, la luz de Dios a la tierra. Pero el espíritu se movía. ¿Sabes algo? El espíritu se mueve sobre ti. Y hasta que tú no hables y establezcas la promesa, nada va a ocurrir. Es la misma ley. El Espíritu Santo mora en ti. Tú tienes a Dios dentro de ti. Tú tienes el poder que levantó a Jesús de entre los muertos dentro de ti. Pero si tú no lo hablas, lo que tú estás esperando, la promesa, no la hablas y das gracias, no se va a mover el Espíritu Santo. No lo hizo con Dios. No lo hizo en la creación hasta que Dios no habló. El Espíritu de Dios se movía sobre la oscuridad. Se movía ahí, pero nada hizo hasta que dijo Dios, sea la luz. Todo lo de Dios que tú necesitas, tienes que hablarlo. La promesa tiene que ser hablada. Ese mismo poder que sana es el mismo poder que perdona. El mismo poder de Dios. El mismo poder de Dios. Entonces, ¿cómo se recibe de Dios? Así fue como yo lo hice. Decide lo que quieres de Dios. ¿Qué tú necesitas? Sanidad. Ahora tienes que buscar la promesa, la escritura
o las 2 o 3 escrituras que te dé el Espíritu Santo y tienes que meditar en ellas antes de pedir. No cometas el error de buscar una escritura y que inmediatamente vas delante de la presencia de Dios. Porque si tú vas a Isaías 43, 26, dice el Señor, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Te está diciendo el Señor que Él sabe si tú has meditado en esa palabra, si tú la has leído, si tú la has creído, Él sabe. Entonces, hasta que tú no hagas eso, no vayas a pedir. Después que ya tú has meditado en esa palabra unos días, puede ser que sea 1 o 2 escrituras. Yo tenía 3 nada más. Pide a Dios lo que necesita. Ya estás listo. La palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tienes que pedir. Ahora tú vienes delante de la presencia de Dios, alabándolo, bendiciendo su nombre, y le dice, Señor, escrito está, tu palabra dice, y le dice lo que dice la palabra. En ese momento que tú haces eso, tienes que creer que recibes. Ahí vemos estos pasos que le di antes. Tienes que creer que lo recibes, tienes que tomarlo. Tomarlo, el regalo, tus manos. Tú tomas por fe esa palabra y después no dudes. No permites que un cuadro de derrota te ponga el diablo en tu mente. Tuvimos 2 clases del campo de batalla en la mente, Claudia y yo. Las últimas 2. Búscalas para que tú veas lo importante que es lo que hay en tu mente y lo que te tira el diablo. Tú tienes que saber si ese ataque viene de afuera o de adentro. Si viene de afuera es el enemigo. Así que no dudes. No medites en pensamientos que son puestos por el enemigo. Si no los hablas, esos pensamientos mueren. Si no los hablas, mueren. Y después, la última parte, dar gracias a Dios que tu petición ha sido contestada y siempre perdonar. Siempre terminamos perdonando cualquier cosa que nos hayan hecho. Cualquier persona que haya dicho algo de nosotros, hay que perdonarlos inmediatamente. Mantener un corazón que perdone constantemente. Y así es como, esos fueron los pasos que yo tomé para recibir lo que yo recibí, que fue mi sanidad. Bueno, no podemos hablar de fe si no vamos a Marcos 11, 22 al 24. Para mí, ese pasaje yo lo medito, yo lo leo constantemente, porque esa es la ley de fe. Y dice, Jesús había pasado en camino a Jerusalén y le entró hambre y vio una higuera, un árbol. Y esta higuera era una higuera engañadora, tenía hojas verdes. Y cuando una higuera tenía hojas verdes significa que tenía que tener fruto. Pero cuando Jesús fue a buscar una fruta para comérsela, él tenía hambre, vio que no había nada. Y dijo, nunca más comerá hombre nada de ti. Maldijo la higuera. Jesús maldijo un objeto. Inmediatamente no se secó esa higuera, se empezó a secar desde la raíz. Él fue a Jerusalén, enseñó ese día. Por la tarde, cuando pasaron por en casa de Marta y María, el árbol estaba ahí. Al otro día, 24 horas después, cuando pasaron por ahí, Pedro dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Se secó desde la raíz y no se vio en lo físico hasta el otro día. Cuando yo le hablé al tumor, el tumor se secó y demoró, no al otro día, 6 semanas para que se fuera. Para mí fue un tiempo largo, pero fue un tiempo
que mi fe estaba aquí, como dije la semana pasada, y la enfermedad estaba aquí. Hasta que no ocurrió esto, nada ocurrió. Y la gente no se da cuenta de eso. Hoy yo oí una persona que me dijo de una persona que fue a Sanidad Divina por una semana y estaba muy embullado porque es una persona joven con un problema muy malo del corazón. Muy embullado estuvo 1 o 2 semanas, pero cuando vio que nada ocurrió, se olvidó de todo y empezó a quejarse y ahí mismo perdió todo lo que recibió esa semana. Y yo le dije a esta amiga mía, dile lo que me pasó a mí, que demoró 6 semanas. Y después que me pusieron manos, el tumor creció. Después que ya yo había recibido mi sanidad, creció. Pero yo, gloria a Dios, sabía la palabra y más nunca oí nada negativo de esa oncóloga. Yo me iba del cuarto. Y demoró 6 semanas, pero Jesús fue un día. Tú le puedes hablar a cualquier situación que tú tengas con autoridad en el nombre de Jesús y esa situación se va. Aunque no lo veas inmediatamente en lo físico, tienes que creer que se ha ido. Versículo 23. Respondió Jesús, le dijo, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que está viendo este programa, que le dijere a esta enfermedad, a este tumor, a esta artritis, sea lo que sea, quítate y échate en el mar. Y no dudare, ahí viene la duda, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. 3 veces hablar y 1 vez creer. Mira qué importante es hablar. ¿Por qué te dice y no dudar en su corazón? Porque yo te dije que tienes que meditar en esos versículos antes de ir ante la presencia de Dios para que no haya duda en tu corazón. Si tú meditas en la palabra unos días, yo te digo a ti que la duda se va. Porque esa palabra meditada entra a tu espíritu como el sembrador cuando sembró en diferentes tierras. Y el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y lo tienes. Y esta es la parte de la oración de petición y súplica, la oración de fe. Así que la fe de Dios es creer en tu corazón y hablarlo con tu boca. Yo sé que suena bien fácil y lo es si tú te dedicas a meditar en la palabra y hacer lo que tienes que hacer. Pero es un proceso. Es un proceso, por eso es que Dios dice que su palabra es la medicina de Dios. ¿Cómo funciona la medicina? La medicina funciona que te tomas un antibiótico 3 veces al día y los primeros días nada ocurre. A lo mejor te lo tomas 20 días y cuando vas a ver resultados. Igual haces con la palabra de Dios, la meditas todos los días. Piensas en ella. Hemos hablado aquí de la meditación. Puedes buscar estas clases. Y tú vas a ver, Claudia y yo hablamos de la meditación aquí. Lo que nosotros hacemos para meditar. Y así tu fe se fortalece y tienes una fe que prevalece. Una fe que prevalece. Así que es importante saber la voz de tu fe. Vamos a buscar eso, la voz de tu fe. La voz de tu fe. Cuando tu corazón no está lleno de la palabra, la fuerza de fe te falta. Por eso es que es diariamente leer la palabra, meditar en la palabra. Le das 10 minutos para meditación. Yo empecé con 10 minutos, meditando en 2 o 3 versículos. Empecé con 1 y estuve meditando en ese versículo por 3 semanas, en el mismo, para aprender cómo hacerlo. Palabras llenas de fe dominan la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte que es la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza, palabras llenas de fe dominan esa ley y cambian para la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Debemos rechazar palabras del reino de las tinieblas, palabras ociosas, palabras violentas para Dios, como dice Malaquías 3:13. Tus palabras son violentas para mí, dice el Señor. ¿Qué son palabras violentas? Puede ser, quizás, a lo mejor, increíble. Esas son palabras violentas para Dios. Tienes que ejercer tu autoridad en el mundo espiritual. Nosotros somos creados en Cristo Jesús. Y hubo un traslado en el momento que tú recibiste a Cristo del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino de Jesús. Jesús, su cuerpo, que somos nosotros, y los ángeles dominan el reino de Satanás y sus demonios en el mundo espiritual. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, usado por el cuerpo, que somos nosotros, y los ángeles, cuando los enviamos a que nos traigan lo que necesitamos, a que arreglen los papeles, a que nos protejan, eso domina el reino de las tinieblas, hablándolo y creyéndolo. Entonces, nuestra confesión controla los poderes angelicales. Eso está en Mateo 18:18. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el primer cielo, donde está el príncipe de la potestad del aire, y ahí también están los ángeles ministradores. Depende de tu confesión y de las palabras que salen de tu boca, quién se mueve en ese mundo espiritual. Depende de ti, depende de ti. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Lucas 17 y voy a leer del 5 a 6. Esto le dijeron los discípulos a Jesús. Aumentanos la fe. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto es tremendo. Jesús, cuando ellos dijeron, aumentanos la fe, usa la que tienes, lo que él quiso decir. Tú tienes la medida de fe. Puede ser como un grano de mostaza, pero si la dejas así, se disminuye, porque viene la duda, viene la incredulidad, viene el temor, y eso quita la fe. Así que depende de ti. Entonces yo fui a Mateo 13:31, Jesús hablando de otra parábola, que diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su camino, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, cuando tu fe ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es tremendo. Mira lo que hace ese grano de mostaza. Dice que el reino de los cielos es igual a un grano de mostaza. El hombre sembró ese grano de mostaza en su campo, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando tu fe ha crecido, es un ejemplo que él da de cómo funciona la fe, cómo desarrollas tú tu fe para tener una fe que prevalece. Dice que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos de cómo ha crecido, nidos en sus ramas. Así puede ser tu fe. Tu fe puede estar tan fuerte, una fe tan fuerte como la del centurión, que el centurión vino a buscar a Jesús porque su siervo estaba muriéndose. Y Jesús le dijo, vamos. Y él dice, no tienes que ir a mi casa. Yo soy jefe de 100 soldados y yo les digo, haz esto y ellos lo hacen. Tú también en tu reino, solo envía tu palabra y mi siervo será sanado. Esa es la fe que prevalece.
Jesús dijo, nunca en Israel he conocido a nadie con tanta fe. Y este hombre no era un centurión romano. Y él entendió cómo funciona la autoridad. Y tú tienes que saber que tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para hablar de esa enfermedad. Y con tu fe, una fe que prevalece, tú le hablas a la situación y esa situación tiene que irse. Tiene que irse, no puede quedarse. Tienes que mantenerte firme en esa fe. Pero esto es algo impactante lo de este hombre, porque este hombre creyó sin ver. Cuando Jesús vino a esta tierra y él empezó su ministerio aquí en la tierra a los 30 años, él solo hablaba las palabras del Padre. Él dice, yo no hablo mis palabras, yo solo hablo las palabras del Padre. Yo las obras que hago son las obras del Padre. Si tú hablas las palabras del Padre, ¿qué es esta? No hay nada que tu fe no pueda recibir y vencer. No hay nada en esta tierra, si tú hablas las palabras del Padre constantemente, que tú no puedas recibir de Dios. Porque Jesús nos dijo que las obras que él hizo, nosotros las hacemos también. Pero tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y eso es lo que la mayoría de las veces no hacemos. Así que Jesús solo hablaba las palabras del Padre, del Dios eterno, donde no hay tiempo, donde todo es ahora. Y la fe es siempre ahora, en el kairos, en el tiempo de Dios donde no hay tiempo. Tú tienes que mirar siempre vertical, ya que todo ha sido dado y pagado antes de la fundación del mundo. Tu sanidad ha sido pagada, tu prosperidad ha sido pagada, todo ha sido dado. Y en el momento que tú pides en oración de petición y súplica, Dios lo da por hecho. Dios lo da que ya tú tienes tu sanidad, que ya tú estás sano. ¿Lo vas a creer o no? Si tú lo crees y te mantienes firme en esa palabra sin moverte, no importa los síntomas, no importa lo que te diga el reporte del médico, si tú te mantienes firme, yo te digo a ti que tú recibes tu sanidad. No importa lo que te haya dicho el médico. A mí no me importó lo que me dijo el médico. Tú puedes hacer lo mismo. Todo es posible si puedes creer. Yo lo experimenté y lo puedo hablar. Lo único que tienes que hacer es decirlo y actuarlo. Si tú crees que esta palabra, estas 7,000 promesas que hay aquí, son verdad, tú tienes que actuar de acuerdo a esa palabra. La palabra dice que Jesús mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. La palabra dice que Dios envió su palabra y te sanó. Si lo estás creyendo, tienes que empezar a hablar que ya estás sano, que ya estás sana y actuar como una persona sana. Tienes que mover algo, tienes que hacer algo con el cuerpo para que Dios vea que lo has creído. Que lo has creído. Y una cosa que te voy a aconsejar, limpia tu manera de hablar. Cambia tu manera de hablar. No hables en el futuro, Dios me va a sanar. No, ya Dios me sanó. La palabra lo dice y yo lo creo. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. La fe convierte la humanidad a divinidad. Pero depende de ti y de lo que salga de tu boca. De tu boca. Tienes que mirar para arriba, vertical, porque ya todo ha sido dado, ya todo ha sido pagado. Ya todo ha sido pagado. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver la mujer cananea, que viene siendo la mujer sirofenicia. Esto está en 2 lugares en los evangelios, pero voy a ir a Mateo 7. Voy a leer del 24 al 30, porque para mí esta historia de esta mujer me impacta, me ha impactado a mí.
Esta mujer sabía en lo natural, igual que los discípulos de Jesús, que ella no era aceptada socialmente para venir a pedirle algo al Señor. Ella no tenía pacto con Dios. Ella era cananea. Ella era cananea. Entonces, esta mujer tenía una fe que no se dio por vencida. Esto es lo que yo le llamo la fe que prevalece. Algunas veces nuestra fe se encuentra con barreras inmovibles. Y entonces necesitamos esa fe que prevalece en contra de toda montaña que está en el camino del progreso espiritual y físico. Y este es el ejemplo que el Señor nos da. Esto es uno de los 19 testimonios de Jesús. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Este es Jesús. Jesús quería ir a este lugar de Tiro y de Sidón para descansar y seguramente estar en oración, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, un demonio, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, lo honró, lo adoró. La mujer era griega y Ciro-Fenicia, ella era siria de Fenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Esta mujer le rogaba a Jesús, ella se tiró a sus pies, se postró a sus pies y le rogaba que hiciera algo que sacara ese demonio de su hija. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Qué tú harías si alguien te llamara perro? ¿Seguirías ahí hablando con esa persona? Mire qué humildad. Mire qué fe. Que esta mujer, él le dijo perrillos. Él le dijo, no está bien, tú no tienes pacto. Yo vine a los hijos de Israel. ¿Cómo le voy a quitar el pan a los hijos y dártelo a ti, que eres una gentil? En ese tiempo a los gentiles le llamaban perros. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Wow, eso sí es fe. ¿Saben lo que eran las migajas en ese tiempo? No había servilletas y ponían pedazos de pan en la mesa. Con ese pedazo de pan se limpiaban la boca, la saliva, las manos y tiraban eso en el piso. Eso es lo que llamaban las migajas. Eso fue lo que Lázaro comía en la historia de Lázaro en el capítulo 16 de Lucas. Lázaro, que era un hombre pobre, comía de las migajas que tiraba el hombre rico. Y eso es a lo que se refiere esta mujer. Aún los perros comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra de fe, esta palabra que no se dio por vencida, esta palabra que esta mujer sabía que no tenía pacto, que no tenía derecho, pero ella adoró al Señor y ella no se dio por vencida y ella habló su fe. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a la casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Quiero que se den cuenta de algo. Que estudiando esos 19 testimonios de Jesús, en ningún lugar dice que Jesús oró por la persona. Era la fe de las personas. Él le decía, haz esto, o le ponía manos. Él hablaba la situación. Yo los estudié todos. Y estudié todos la sanidad en el libro de los Hechos. Y en ningún lugar, ninguno de los apóstoles y las personas oraron por la persona. Ellos oraban para dirección, pero después venían y tocaban a la persona o le decían levántate. No era orando oraciones largas. Porque ¿sabes algo?
Lo que sana es la palabra. Lo que sana es la fe en la palabra de Dios. Tú puedes orar si tienes la palabra puesta ahí. Y eso va a funcionar porque es la oración de fe. Donde tú dices, escrito está. Tu palabra dice que enviaste tu palabra y me sanó. Así sí funciona. Pero hay personas que dicen, oren, 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 oraciones largas, para que el Señor me sane. Ya el Señor te sanó. Él solo quiere que tú funciones con una fe que prevalece, una fe que no te das por vencida, como esta mujer. Ella se arrodilló y le pidió misericordia al Señor. Su hija tenía un demonio, un espíritu. Y el Señor le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perros. Lo que le pertenecía al pueblo de Israel. Él dijo que él había venido para el pueblo de Israel. Jesús quiso decirle, mujer, ¿no sabes que no tienes derecho a pedir porque eres gentil y nosotros somos judíos? ¿No te das cuenta, mujer, que estás pidiendo algo muy difícil? Fue lo que le quiso decir. Y que has tenido mucho denuedo viniendo aquí y pedirme que le quite el pan de los hijos y te lo dé a ti. ¡Wow! En otras palabras, que le quite el pan de los hijos y se lo dé a los perros, es lo que quiso decir, a los gentiles. La mujer le contesta, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de los hijos. Ella estaba pidiendo una migaja, solo una migaja que ella recibió liberación su hija de ese demonio. Esta mujer tenía una fe que prevalece, una fe que no se dio por vencida. ¿Tú te das por vencido? ¿O vas a quedarte firme ahí en la palabra de que esa enfermedad deje tu cuerpo físicamente? El Señor le dijo, grande es tu fe. Esta es la clase de fe que necesitamos, una fe duradera, una fe que no se da por vencida, una fe que nada te ofende, que nada te ofende. Yo sé que esto es difícil, que alguien te haga algo y tú lo perdones, pero si tú quieres recibir algo de Dios, no puedes quedarte con esa ofensa, porque no vas a recibir. Esta mujer recibió lo que vino a buscar. La fe que prevalece nace de una gran compasión y amor. Esta mujer cananea no le importó que ella era gentil, que no tenía pacto. Ella se humilló a los pies de Jesús, que en lo natural ella hubiera despreciado porque ellos odiaban a los judíos. Muchas veces el orgullo no permite que tú recibas lo que el Señor ya te ha dado. Esta historia a mí me toca porque yo veo que si tú te quedas firme en la palabra y no te mueves de esa palabra, leyéndola, meditando en ella y dándole gracias a Dios que ha sido sanado, no hay ninguna enfermedad que se pueda quedar en tu cuerpo. Ninguna, pero necesitas la fe y necesitas la paciencia. Porque ¿sabes algo? Tu fe mueve el tiempo. Tu fe mueve el tiempo. Lo movió conmigo. El tumor se fue en 6 semanas. Estaba supuesto a esa medicina haber trabajado a fines de agosto. Esto fue en mayo que se fue. Junio, julio, agosto. Mi fe movió el tiempo. En vez de 4 meses y medio, fue 6 semanas. ¿Tú sabes que tu fe mueve el tiempo? ¿Por qué? Porque la fe ahora es en la eternidad. Es igual que un médico te dice, se va a demorar 7 semanas a que puedas caminar después de esta operación. Tu fe mueve el tiempo. En vez de 7 semanas puede ser 2 semanas. Depende de tu fe. Eso es lo que hace la fe de Dios. La fe de Dios. Pero depende de ti y de mí si usamos esa fe. Gloria a Dios. Si tú
tienes esa fe y caminas en esa fe, yo te digo a ti que tú mueves el tiempo. Tú mueves el tiempo. Entonces, vamos a ver la historia de otra persona, que está en el viejo pacto, que era leproso. Esta es la historia de Naamán. Era el líder del ejército. Esto está en Segunda de Reyes 5, del 1 a 14. No lo voy a leer, voy a explicar lo que es por falta de tiempo. Y este hombre era leproso. El líder del ejército, una criada le dice a la esposa que en Samaria estaba el profeta de Dios que podía sanar a Naamán. El rey de Siria le escribe una carta al rey de Israel para que viera al profeta y este hombre recibiera su sanidad. Naamán llega con carros, caballos, una compañía de personas y van a la casa del profeta Eliseo. Ellos esperaron que Eliseo saliera, que dijera bienvenido. Eliseo no salió. Eliseo no sale a ver a Naamán. Y Naamán se insultó. Envió a su criado Giesi para que le dijera a Naamán que se lavara en el río de Jordán 7 veces. Y a la 7ª vez iba a recibir su sanidad. Naamán no quiso hacerlo. Estaba insultado. Tenía orgullo. Y ya se iba de nuevo para Siria. Pero uno de sus acompañantes le dice a Naamán: ¿por qué no haces lo que el profeta te dice que hagas? Naamán con su orgullo decía: pero hay mejores ríos y mejores lugares en Siria, porque yo tengo que ir al Jordán, que es sucio. Entonces, Naamán, por fin, el sirviente de él le dice: ¿por qué no te metes 7 veces como te dijo el profeta? Lo hizo. Se metió la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, nada pasaba, la cuarta, la quinta, la sexta. Cuando se metió la 7ª vez y salió, su carne era como de un niño. La lepra se había desaparecido. Desaparecido porque obedeció al profeta. Fíjese lo que es obedecer la palabra de Dios y obedecer lo que el Señor te dice a ti. Cuando obedecemos, recibimos. Este hombre por poco regresa a Siria con la lepra, pero cogió consejo de este hombre. Mira, hemos venido hasta aquí. ¿Por qué no obedeces y te metes en el agua 7 veces? No vas a perder nada. Y él dejó su orgullo, lo hizo y recibió su sanidad. Muchas veces el orgullo no nos deja recibir lo que ya Dios nos ha dado. Puede ser que el Señor le diga a alguien, que te diga a ti que tienes que hacer esto, y tú no lo haces, no vas a recibir. Es igual que el ciego, que el Señor lo mandó a que se lavara los ojos en el estanque de Siloé. Este hombre era ciego. Y ese estanque no quedaba al lado de donde estaba. La historia dice que un niñito de 11 años lo llevó de la mano. Y fue al estanque de Siloé. Y la sanidad comenzó desde el momento que Jesús le dijo que caminara y fuera al estanque de Siloé. Ahí comenzó la sanidad a trabajar en él. Siguió trabajando esa sanidad, así como él caminaba y llegaba al estanque, la sanidad ya estaba progresando. Coge el agua, se lava los ojos y ve. Y ahí recibió su sanidad. Eso va con el Salmo 107:20, que dice: envió su palabra, que es el agua, y te sanó. La palabra Siloé significa el enviado. Así que Dios lo envió a Siloé, al estanque Siloé, para que se lavara con el agua, que es la palabra. Y este hombre vio inmediatamente con una visión 20/20. Eso es lo que hace la obediencia. La obediencia.
Así que gloria a Dios. Bueno, yo quería hablar un poquito de el webpage que está en www, la medicina de Dios. Y ahí tienen que buscar donde dice, menú, donde dice menú. Y ahí donde dice menú, vas a la palabra ungida. Y ahí le das un clic y vas a ver el resto de ese webpage. Ahí está mi testimonio escrito y hay muchísimas otras cosas. También hay, si quieres comprar CDs y no quieres comprar la serie entera, yo he puesto ahí como 12 o 13 CDs, los más populares, que uno de ellos es Háblale a tu montaña para que se vaya, y Cómo vivir en lo sobrenatural, que es la fe. Esos dos son para mí dos de los mejores que las personas compran más. Ahí están esos CDs que pueden ordenar y pueden hacerlo a través de la palabra ungida. Y ahí también, si quieren ustedes dar una ofrenda o algo para este ministerio, lo pueden hacer también. También ahí hay bosquejos separados. Yo puse 10 de los bosquejos que más las personas compran. Puedes comprar eso separado a donde está la medicina de Dios, que están las series completas. Pero ¿por qué lo puse en dos lugares? Porque hay personas que no quieren comprar una serie, quieren comprar uno o dos CD, o a lo mejor un bosquejo y un CD, y lo pueden hacer a través de la palabra ungida. La palabra ungida. Y ahí te dice dónde tienes que ir, cómo tienes que pagar. Todo está puesto ahí. Así que yo los exhorto que entren en ese webpage. Y pronto lo vamos a ver en YouTube y en LinkedIn y en Facebook. Vamos a tener todo esto ahí para que ustedes puedan alimentarse de la palabra de Dios. Bueno, ahora yo quisiera orar por todas las personas que están pasando por algún dolor, por alguna enfermedad, problemas de los ojos, que está poniendo el Señor en mi corazón, problemas de los ojos. La palabra dice en Isaías 32:3, mis ojos que ven no se oscurecen. Yo digo eso todos los días. Mis ojos que ven no se oscurecen. Dios quiere que tus ojos sean sanos. Si tienes problemas con tus ojos, proyecta tu fe, así como yo envío la palabra de sanidad, y agárrate de esa promesa en Isaías 32:3 y otra promesa que hay en Mateo 13:16, que dice, bendecidos son mis ojos porque ven y bendecidos mis oídos porque oyen. Esas son las dos cosas que está poniendo el Señor en mi corazón ahora, que hay personas que necesitan recibir esa sanidad. Pero esta palabra sirve para cualquier ataque de enfermedad, sea dolores, sea cáncer, sea artritis, sea diabetes, lo que sea. Esta palabra de Jesús, ya Él pagó por esa enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, en el nombre de Jesús, Señor, yo ahora envío tu palabra, que dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. Y esa palabra corre velozmente por toda la tierra. Esa palabra corre por todo Centroamérica, Suramérica, por todos los lugares en los Estados Unidos de habla hispana, por México y por todas las islas del Caribe. Toda persona que habla español en cualquier país en este mundo puede ver esto, mi Dios, y que reciban por fe lo que ya tú pagaste en la cruz de Calvario. Porque tu palabra dice que tú apresuras esa palabra ahora y estás tocando los ojos de las personas que necesitan sanidad en sus ojos. Espíritu de Dios, toque esos ojos para que vean con visión 20/20. Cualquier ataque a los ojos de enfermedad, de glaucoma, de cataratas, reprendo todo eso en el nombre de Jesús y lo maldigo desde la raíz. Y declaro sanidad completa, porque Señor, tu palabra dice que tu palabra es espíritu y vida, que esa palabra está llena de la vida de Dios, está llena de la unción de Dios. Y te damos gracias, Señor, que ahora esas personas reciben por fe lo que ya tú pagaste en la cruz de Calvario. Y te damos gracias, Señor, que tu palabra dice que esa palabra no regresa vacía,
sino que que regresa para lo que fue enviada, que ha sido enviada para sanidad completa. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que digas, yo lo creo, yo lo recibo, yo tengo y tomo mi sanidad. Gracias, Señor, que mis ojos tienen visión 20/20, están libres de enfermedades, de cataratas, de glaucoma, de infecciones y cualquier otra enfermedad. Yo recibo mi sanidad y te doy gracias por ello. Yo ahora perdono si no he perdonado a alguien. Y te doy gracias, Señor, por la sanidad que ya tú pagaste en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa confesión, recibe tu sanidad. Empieza a dar gracias a Dios todos los días. Y todos los días quiero que digas, mis ojos que ven no se oscurecen. Isaías 32:3. Ahí es donde está la promesa. Y ahora, si tú nunca has recibido al Señor, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó, ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador, como mi protector. Y te doy gracias, Señor, que por fe te he recibido y soy salvo. Gracias, Señor, que has entrado en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que he estado aquí compartiendo la fe que prevalece, una fe fuerte, una fe duradera, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que han recibido su sanidad en sus ojos, que han recibido sanidad de dolores, porque tu palabra no regresa vacía. Y ahora pues les pido hasta el miércoles que viene, se pueden conectar con nosotros en Facebook, en LinkedIn y pronto en YouTube. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.